Bienvenidos a su programa Acuerdos y Desacuerdos. Soy Alirio Montoya y en esta ocasión abordaremos un tema denominado democracia constitucional. Un tema de enorme relevancia y de enorme trascendencia. La democracia, como todos sabrán, es uno de los pilares fundamentales para que se desarrolle el constitucionalismo y en consecuencia es uno de los pilares esenciales para que se desarrolle un Estado constitucional de derecho. Siguiendo y retomando algunas palabras de Norberto Bobbio y su libro El futuro de la democracia, lo plantea de la siguiente manera: de esta relación entre la democracia y el constitucionalismo, entre la democracia y el derecho, por decirlo de otra manera. Sostiene Bobbio que hablar de poder político, es decir, de democracia, hablar de poder político y de derecho es hablar justamente de dos caras de la misma moneda. Es decir que, para que surja el derecho, debe de pasar por todas esas etapas políticas que no son otra cosa que reglas elementales de la democracia. Más adelante Luigi Ferrajoli lo plantea de la siguiente manera: entre democracia constitucional, y lo establece de la siguiente manera: el derecho, sostiene Ferrajoli, está subordinado al poder político, pero una vez que sale a luz la Constitución, es justamente el poder político el que está subordinado a la Constitución, de manera tal que en un Estado constitucional de derecho, señala Ferrajoli, el constitucionalismo le llama a él, llegamos a un punto en el que él le denomina la esfera de lo no decidible. Es decir, que no obstante y ese poder político, no obstante y ha sido revestido naturalmente del poder popular a través de la democracia, de eso no se va a entender que va a vulnerar ciertos derechos, principios y valores elementales como la libertad y como la igualdad. Esos son temas, señala Ferrajoli, que están incluidos en la esfera de lo no decidible. En un Estado constitucional de derecho, esa democracia constitucional quiere decir, en otras palabras, que el péndulo en unas ocasiones estará un poco inclinada hacia la democracia, en ciertos momentos en donde se deben de tomar decisiones, pero en otras ocasiones ese péndulo debe estar inclinado hacia la Constitución. Lo más sabio sería, o lo más conveniente sería, que ese péndulo estuviera en un punto de encuentro, es decir, en un punto en donde no se vea ni vulnerada la democracia ni vulnerada la Constitución. Pero en un Estado constitucional de derecho, señala Ferrajoli, los derechos fundamentales vienen a configurar lo que se le ha denominado las constituciones rígidas. Porque una constitución es rígida no solamente por el hecho mismo de contener cláusulas pétreas. De hecho, don Manuel Aragón ya ha sostenido que una constitución que contiene cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad es una constitución antidemocrática. Cuando nos referimos a constituciones rígidas, no nos estamos refiriendo a ese tipo de constituciones. Cuando se habla de constituciones rígidas, estamos en presencia que los poderes públicos están justamente subordinados a los derechos fundamentales. Es decir, que ningún poder público puede estar por encima de los derechos fundamentales. Con el problema de salud que se vive, conocido como la pandemia del coronavirus, es importante la lectura
y la opinión de Luigi Ferrajoli cuando manifiesta que en Italia, la Constitución italiana no contiene el estado de emergencia ni el estado de excepción. Pero de eso no se sigue de que Italia, para el caso, no pueda tomar ciertas medidas para combatir esa pandemia retomadas de la ley secundaria. Es cierto que han habido una gran cantidad de muertos en Italia, pero eso obedece a su densidad poblacional longeva. Es decir, que es una población, en términos así no tan peyorativos, es una sociedad vieja. Por ejemplo, en Latinoamérica nosotros encontramos a Uruguay, que Uruguay es uno de los países que presenta la cantidad de personas adultos mayores con el mayor índice en toda Latinoamérica. Esperamos que este tema de la pandemia no logre golpear fuertemente a Uruguay, porque va a pasar igual que en Italia. En Italia se tomaron las medidas pertinentes. Pero volviendo al tema, lo relativo a la democracia constitucional es que, si bien es cierto, democracia, y retomando esa terminología en su inicio etimológicamente de los griegos, poder del pueblo, de eso no se va a entender que en razón que estamos en una democracia, vamos a utilizar esas reglas de la democracia para destruir la democracia. Es decir, que la democracia tiene que ver con aspectos estrictamente legales, pero con aspectos estrictamente de legitimidad. Es decir, que si en nuestra Asamblea Legislativa, para el caso, nuestra Asamblea Legislativa, un par de fracciones logran 43 votos y formalmente hablando, dentro de las reglas de la democracia legislativa, 43 votos, sin discusión se puede aprobar cualquier ley, pero de eso no se sigue que esa ley va a gozar de legitimidad. Podrá gozar de legalidad, pero no estrictamente de legitimidad. A lo que estamos asistiendo en este momento es que en la Asamblea Legislativa ya desconocen incluso el término de la deliberación. Ya no hay deliberación, ya no podemos hablar de democracia deliberativa en estos precisos momentos. Si bien es cierto, nosotros hemos transitado de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho, con el régimen de excepción se corre el riesgo que transitemos del Estado constitucional de derecho al Estado ejecutivo de decretos. Esto es que, sobre pretexto de que estamos en una alarma a nivel mundial por la pandemia en mención, bajo esa premisa, bajo esa argumentación, se vaya a querer estar gobernando a base de decretos ejecutivos, por supuesto, a base de decretos y permanecer de manera ininterrumpida bajo la suspensión de ciertas garantías fundamentales. Eso no es permisible en una democracia. Como verán, la democracia y la Constitución son pilares fundamentales en una sociedad. Pero la democracia debe estar, es decir, el poder público debe estar sometido a la Constitución. Todas las decisiones que tome la Asamblea Legislativa o el presidente de la República deben de pasar por ese principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Porque si no, como reitero, estaríamos lacerando las bases más fundamentales de un Estado constitucional de derecho. El llamado es para los estudiosos del derecho que veamos el fenómeno. Veamos el fenómeno actualmente en nuestro país. Que no se vaya a pretender en este país que se vaya a continuar gobernando a base de decretos, porque eso
lejos de vulnerar derechos fundamentales y por consiguiente la Constitución, de igual manera viene a cimentar una especie de régimen en el cual dejaría de ser democrático. Dejaríamos de estar en un Estado constitucional de derecho. Esperemos pues la buena voluntad de la clase política que, como lo he de reiterar, vuelvan a retomar aquellas deliberaciones en la Asamblea de las cuales por el momento no lo estamos viendo. Hasta aquí mi intervención. Un saludo y nos vemos próximamente.